Bueno, Ernesto Mayo lleva unos días de gira por España promocionando su nueva novela, Los hombres te han hecho mal. Es la tercera entrega del Inspector Lascano. Bueno, hay que decir que Ernesto es guionista, dramaturgo, novelista y periodista independiente, que es una cosa que me gustó mucho. Así es. Porque cuando uno escucha periodista independiente ya supone que en algún lío te has metido. En más de uno, realmente, sí. ¿Se puede contar alguno? Mejor no. Algunos no han prescripto todavía, así que mejor no los contemos. El hecho de ser periodista supongo que te ha ayudado a la hora de la investigación, ¿no? de la trama de esta novela. Sí, en realidad creo que porque yo nunca hice periodismo de investigación, más de opinión, pero en realidad lo que sí me ha dado el periodismo, en la práctica, el oficio, la fecha de cierre, la cosa de tener que terminar un trabajo en una determinada fecha. Hay que terminarlo sí o sí porque cierra. Si no, probablemente yo no terminaría nunca las cosas, porque si no fuera por este oficio que me ha dado el periodismo. Yo en una época dirigía un periódico de cultura, que circulaba por Buenos Aires. Y era un periódico que se hacía, como siempre, con muy pocos medios, de manera que yo escribía 4 o 5 notas dentro del periódico. Y el día de cierre tenía que estar. Y entonces eso creo que fue lo que más oficio me dio. Eso de tener que resolver y terminar. ¿Eres de los que se alargan? Yo tengo mucha tendencia a dispersarme, a contemplar, a ver cosas, a perder el tiempo. Tiene Lascano algunas cosas de ti, ¿no? Y algunas siempre, con todos los personajes tienen algo de mí, pero mis personajes son como mosaicos de muchas personas y situaciones que conozco personalmente. De manera que sí, siempre... Toda buena literatura es en algún punto biográfica, pero el arte está en ocultarla en diversos personajes. Te he dicho antes de entrar, que esta novela me ha gustado especialmente. Me ha gustado por muchas razones, por la trama, que hablaremos luego de ella, pero me ha gustado mucho que Lascano en esta novela envejece, le jubilan. Es un tipo como que mira al mundo de una manera un poco menos cínica que en la primera. Uh-huh. O sea, hay una evolución psicológica tremenda. Ese Lascano que ha ido madurando, ¿lo tenías ya en la cabeza que fuera a pasar? ¿O a medida que has ido escribiendo, has ido viendo la evolución del personaje? Lascano, en cierto modo, Lascano tiene vida propia. Yo le planteo cosas y él las va haciendo. La idea de que a Lascano lo jubilan se me ocurrió sobre la marcha. Y muy al comienzo de la novela, yo pensaba en esta situación donde uno tiene que hacer cosas cuando no está en su mejor momento. Y cuando comienza la novela, Lascano está con un resfrío muy fuerte y tiene que hacer una misión que es peligrosa y no está en las mejores condiciones. Y eso de alguna manera fue llevando a esta historia de la jubilación, del envejecimiento, bueno, y además seguramente tiene que ver con mi propio envejecimiento, ¿no? Que, bueno, uno se pone a reflexionar y creo que no hay nada que hacerle, que con los años uno se pone más sabio o se pone más estúpido. No hay medias tintas para eso. Pero de esta forma rompes con el estereotipo de lo que es un detective de novela negra, ¿no? Un detective de novela negra es un ser muy arquetípico, no se ve evolución, por lo menos física, ¿no? Sí, y tampoco psicológica, son casi siempre parecidos a sí mismos. Pero como te decía, Lascano tiene vida propia y él hace muchas veces lo que él quiere. Y yo lo que hago es seguirlo. Y creo que está bien que sea así, porque la escritura, por lo menos mi escritura, es mucho menos mental de lo que podría creerse. Yo lo que trato es de crear las condiciones en el momento en el cual trabajo, crear condiciones para que afloren cosas que son más inconscientes, no tan deliberado. Es decir,
creo que esto tiene que ver con mi temperamento, con mi manera de ser. Yo jamás trato de que nadie haga nada, sino que me gusta que la gente haga lo que quiera. Y mis personajes también me gusta que hagan lo que quieran. Y ellos se lo toman al pie de la palabra. Al pie de la letra. De todas formas, Lascano es un buen tipo, ¿no? Es un tipo que igualmente se sale de ese estereotipo de novela negra. Él sí que siente empatía. Sí. No pasa por encima de la gente. No, es muy respetuoso de las personas, aún de sus enemigos. Y lo metes en un entramado bastante complejo, incluso para él, ¿no? Le pones a investigar un caso familiar. Sí. Eso es tremendo para Lascano, teniendo en cuenta lo que le cuesta implicarse sentimentalmente con las cosas, ¿no? Sí. Después de la pérdida de su mujer. Sí. ¿Por qué le haces esa putada al pobre? Es que le doy mala vida para ver, yo lo pongo a prueba, le doy mala vida para ver cómo él la resuelve, pero logra resolverlo, que es lo bueno. Sí, la verdad es que lo resuelve muy bien. Lascano tiene un contrapunto tremendo en la novela, que es Lovera, que es un policía corrupto. Exacto. Que además con el que tiene algún enfrentamiento muy directo. Sí, la chancha. Exacto. Y cuando en el primer enfrentamiento he sacado un extracto de lo que le dice Lovera a Lascano. Lovera le dice: no somos muy distintos de los delincuentes a los que perseguimos. Venimos del mismo lugar, tenemos las mismas necesidades, pensamos de manera similar. ¿Sabes una cosa? Pero lo dice en argentino, claro. Al lado de estos tipos somos nenes de pecho. ¿El poder es el dueño de la corrupción en todos los países o en los latinos es más patente? Yo creo que es especialmente notable en los países de Latinoamérica. La criminalidad está muy cerca del poder político siempre. Pero creo que en todo el mundo está siguiendo el mismo camino, que se está haciendo el mismo proceso. Caso de Rusia, por ejemplo, que cuando termina el régimen soviético, es la mafia la que gobierna el país. Hay muchísimos otros casos. Estas crisis financieras que está viviendo España y otros países también son hechos criminales, son hechas deliberadamente y que arrojan a muchísima gente a la pobreza y a la miseria. De manera que el poder tiene su propia lógica y lo que sucede es que el poder negocia con el poder. Si los criminales tienen mucho poder, empiezan a formar parte del poder político. El poder siempre es político. Entonces, si por ejemplo tomamos en cuenta el fenómeno del narcotráfico, que es el 75% del dinero que produce el narcotráfico queda en el país de consumo. Y si consideramos que los Estados Unidos es el país que consume el 90% de la droga que se produce en el mundo, ya sabemos por qué no lo combaten. Porque es un negocio y es parte de la trama. Pero habiendo otros negocios sucios que en los que te podrías haber metido, te metes, yo creo que en el más delicado, que es la trata de blancas, ¿no? Sí, yo creo que es el más abyecto, es el más insidioso, porque en todo caso el tráfico de drogas o el tráfico de armas, que son con la trata de personas, son los tres negocios más rentables. Y más que el de la muerte, quiero decir, el de la muerte legal. Sí, el de la medicina, dices tú. No, el de los entierros y pompas fúnebres y... Sí, lo que pasa es que son clientes de una sola vez. Entonces, eso no repite. No se repiten, no hay fidelidad, no. Pero en cambio todos los otros se trata tienen más la estructura del parásito, que el cliente hay que mantenerlo vivo para seguir ordeñándolo, ¿no? Pero de estos tres negocios, que el primero, el negocio más rentable es el tráfico de drogas. El segundo es la trata de personas, que desplazó al tercero, que es el tráfico de armas. Pero tanto el tráfico de drogas como el de armas, lo que se comercia son con sustancias, con objetos. En cambio, los objetos, la mercancía, son las personas. Entonces, esto es lo que lo hace especialmente terrible. Y lo que lo hace especialmente terrible también es el hecho de que se reduce a una cantidad de gente a la condición de esclavos o siervos.
Yo tomo un solo aspecto de la trata de personas, que es el tema de la prostitución, pero hay otros, que es el trabajo esclavo y el tráfico de órganos, que también están incluidos. Pero nunca en la historia de la humanidad ha habido tantas personas en situación de esclavitud como en este momento, y no en términos absolutos, sino en proporción a la población del mundo. Entonces, decimos que la esclavitud se abolió hace muchos años, pero no es cierto, sigue siendo. Y este es el tema que yo trato, y que está en las 3 novelas policiales y también en la novela histórica que escribí, que es cómo la violencia va transformándose, no desaparece, se transforma. Como decía Lavoisier, nada se pierde, todo se transforma. Con la violencia pasa lo mismo. Hay un punto muy valiente en tu novela, en la que Lascano es testigo presencial de la violencia que ejerce un hombre sobre una mujer, que sí, supuestamente son pareja, no se dice, sí, pero bueno, sí, se deja entrever. Y la mujer reniega, le quita el poder de actuación, sí, diciéndole, bueno, ¿quién te mandó meterte? Sí. ¿No? Ese punto me parece muy, muy valiente, porque en cierto sentido también hay no culpabilización, pero sí hay una señal, ¿no?, a la mujer de que también ella es responsable. sí. ¿Por qué sucede? ¿Por qué crees que sucede que en una situación de agresión física una mujer pueda rechazar? Esa anécdota me sucedió a mí. Yo iba por la calle y había un hombre que estaba castigando a su mujer, y me acerqué para intervenir, y ella me dijo que quién me mandó. Yo creo que hay una cosa que tenemos que entender respecto a la violencia de género, y que es un problema de la cultura. Problema muy serio en la Argentina, muy serio en España, y que el trabajo que hay que hacer sobre eso, además del trabajo policial y de prevención, etcétera, pero también hay que hacer un trabajo sobre la cultura. En cierta manera, hay una sociedad que está diciendo que esto es posible, que bueno, que es lo que pasa, etcétera, etcétera. Y esto no puede funcionar, no puede ser así. Entonces, yo creo que arrastramos todavía resabios de la vida rural, del trato con los animales, y de esta estructura machista, de una raigambre tradicional y paternalista muy fuerte, en la cual la mujer es un animal más, es un animalito doméstico, y bueno, si matamos a la vaca, matamos a la cabra o a lo que fuera, pero también podemos matar a la mujer. Esto es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar esta idea. Y después el otro tema es la cuestión de la fuerza muscular. En mi novela hablo del tema de las redes de trata. En las redes de trata son dirigidas por hombres, pero en los estadios intermedios hay mujeres que son cómplices de la red de trata y que son parte muy activa. Lo que tenemos que entender es que con el tema del género y de la violencia de género es que es una cuestión que está muy relacionada con el machismo, pero los machistas fueron educados por mujeres, por sus madres. Entonces, yo siempre lo digo, cuando yo escucho hablar de la liberación femenina y todo eso, yo digo que no existe la liberación femenina. Ambos son los que nos tenemos que librar de eso, de este sistema de cosificación del otro. Sí, porque de hecho Lindaura es vendida por su padre por 200 pesos, ¿no? Sí. A modo, como tú dices, de vaca, ¿no? Lo que ocurre es que, como tus personajes siempre tienen un trasfondo brutal, este padre que vende a su hija, cuando se da cuenta quién la ha vendido y qué le han hecho, sí que reacciona y tiene la excusa de la pobreza, ¿no? Sí. En cierta manera, esa familia está un poco subyugada por la pobreza. ¿Tú crees que de la pobreza nunca se sale? Porque hay un momento en la novela, sí, que es eso, como que ellos están condenados a ser pobres. La mayor parte de la gente no sale, de la gente que nace pobre, muere pobre. La inmensa mayor parte. Hay ejemplos muy aislados y muy excepcionales en los cuales nace pobre y terminan ricos, mueren ricos, o se hacen ricos. Hay otros que
se hacen ricos, después vuelven a ser pobres, en fin. Pero el sistema en el que vivimos da muy pocas oportunidades para salir para la gente que es pobre, que salga de la pobreza. Porque hay una cantidad de recursos que tienen que ver con la educación, con la cultura, que si no se adquieren desde pequeños, después es muy difícil adquirirlo. Hay que tener muchísima suerte y hay que tener quizás alguna habilidad especial en alguna cuestión, como por ejemplo toreros, jugadores de fútbol, boxeadores. Pero fíjate que estos casos, que son los más comunes de gente que sale de la pobreza mediante una aptitud física, que también tiene que ver con la pobreza, son los más comunes. Es más difícil que alguien que nace en la miseria o en la pobreza se transforme en un gran intelectual o en un gran médico. Esos casos ya son contadísimos. Los hay, pero son muy, muy contados. Y hubo algo en su infancia que no fue tan pobre. Es decir, si el ambiente donde se educa y se cría una persona en los primeros años de vida no es rico en términos de cultura, en términos de información y educación, esa persona es muy difícil que pueda salir de la pobreza, porque es con esos recursos que se sale. Pero la aptitud física, la habilidad física, como podríamos citar el caso de Maradona, por ejemplo, un caso muy conocido, es porque en la pobreza la destreza física cuenta mucho. Entonces, sobre todo para sobrevivir. Entonces, esto los hace. Es notable en las escuelas marginales, en las escuelas a las que asisten los pobres, los niños tardan mucho más en aprender a leer y a escribir y a desarrollar capacidad de pensamiento abstracto. Pero físicamente son mucho más aptos antes que los niños que viven en entornos más adinerados, ¿no? Y también la pobreza está más ligada a la violencia física. Claro que sí, por supuesto. ¿Violencia y sexo siempre van de la mano? Que evidentemente no sexo, como se entiende, en pareja, consentido, de mutuo acuerdo. Sí, lo que pasa es que el sexo es un hecho de violencia. Es un cuerpo penetrando a otro cuerpo. O las variantes que se nos ocurran o que más nos gusten. Pero es un hecho que tiene una cierta violencia, que es la violencia de la naturaleza. Pero cuando es consentido, se transforma en otra cosa. Es una violencia que se transforma de alguna manera en un hecho amoroso, en un hecho noble. El problema de la pobreza en relación con el sexo y la violencia es que en situaciones de hacinamiento donde se pierde la noción de la distancia con el otro. La distancia con el otro es la medida del respeto que sentimos por el otro. Esta distancia, que es como una burbuja que nos rodea, es flexible. Y si subimos a un elevador, esa distancia es menor. Ahora, si estamos en el Sahara, esa distancia puede ser incluso de varios kilómetros. Pero cuando hay situaciones de pobreza, las situaciones de pobreza se refieren siempre a hábitats donde hay un gran hacinamiento, donde la gente está muy próxima a una y duermen unos al lado de los otros. Esto produce inmediatamente promiscuidad, violencia y todo este tipo de cosas. Y esto es lo que aprende un niño, lo que hablamos recién de la formación. Esto es lo que aprende un niño que vive en una casilla donde de 4 metros por 4 metros y en ese lugar viven 6 personas. Bueno, él no va a sentir respeto, esta distancia de respeto con el otro, porque su propio espacio personal es invadido constantemente. Pero qué bien manejas los tiempos de la violencia. Yo por eso siempre te digo maestro, y es que además creo que lo eres. Toda tu novela está llena de violencia. Sí. Pero cuando llega el punto culmen de la novela, cuando ese desenlace final es fruto del azar. Sí. Que es además una forma de violencia porque es fruto del azar por un descuido, por un no importarte otra persona. Sí. Qué bien están medidos ahí los tiempos de la violencia, porque no sé si eres consciente supongo que sí, claro, del efecto que eso provoca en el lector, ¿no? Sí. Pero estás esperando un final demoledor. Bueno, si todo esto es tanta violencia, el final va a ser, y no.
Sí, yo me guío con esto que te decía al principio de yo trato de generar las condiciones en las cuales, digamos, sea más inconsciente la escritura que consciente. En una etapa de la escritura, en otra es mucho más mental, armo deliberadamente las cosas y veo los ritmos y esas cosas. Pero de cualquier manera, en esta situación, que es la idea la que a mí más me gusta, entonces yo estoy muy atento a lo que a mí me pasa. Y a mí me pasa con mis novelas que la escena, por ejemplo, donde se cuenta la infancia de Romero, donde están presentes todas estas cosas que habíamos hablado de la pobreza, que creo que es una de las escenas más duras de la novela. Ese niño desvalido y tremendo al mismo tiempo. A mí esa escena, yo creo que si la leo ahora, me hace llorar ahora. Entonces yo siempre estoy muy atento y muy... En el momento de la escritura estoy muy vulnerable y muy atento a lo que estoy haciendo. Yo sé que lo que me pasa a mí cuando estoy escribiendo es lo que le va a pasar al lector cuando la lea. Entonces yo me guío más por eso que por un plan deliberado de decir, bueno, ahora le voy a poner esto al lector para que tal cosa. Hay mucha menos especulación y mucho más atención a mi propio ritmo, a mi propia sensibilidad, a mi propia manera de ser, mi propio temperamento, ¿no? Y un cuidado exquisito con el lenguaje, que tampoco es muy propio de la novela negra. Sí. Tú tienes partes muy poéticas cuando describes los sueños de Lazcano o cuando te refieres a una persona en concreto que a él le conmueve. Tienes unas partes muy poéticas. Sí. Incluso esta escena que hablamos de la infancia de Romero es muy poética. De una poesía tremenda y desgarradora, ¿no? La poesía no es solamente poesía de amor y que bien, no. como nos queremos y la luna, el sol y las estrellas y correr en cámara lenta por la playa, ¿no? No, gracias a Dios, no. Por suerte. Sí, Ahí también una poesía del desgarramiento, del dolor, de la muerte. La mejor poesía es esa, ¿no? Y a ti te gusta complicarle al lector, ¿no? O sea, formalmente tus novelas son complejas porque tienes varios registros, el poético, el narrativo puro y duro, donde hablan los personajes. Luego los diálogos no los diferencias tipográficamente. Sí. Que a mí es eso es algo que me encanta porque cuando lo lees le das un ritmo mucho más rápido y mucho más vivo que si lo separa. Eso me encanta porque además tampoco metes acotaciones. Pero aparte al lector español le complicas más al no es traducir, pero bueno, al no pasar al español los giros argentinos. ¿No te has planteado nunca que si lo hicieras serías más comercial? Sí, a mí la parte comercial, yo la verdad que nunca estoy muy preocupado por ella. Pero algunas concesiones he hecho en la edición española, por ejemplo. Muy pocas, las que recuerdo son en la palabra encimera, que en Argentina no existe esa palabra, la llamamos mesada, que es la parte superior de la cocina, ¿no? Sí. Bueno, y eso por sugerencia de mi editor en Ciruela, hemos cambiado eso y alguna otra palabrita, nada más, cuando son muy distantes. Si no, yo creo que está bien que ahí en un blog se publicó una reseña de la novela en la cual destacaban esos argentinismos, que no son muchos tampoco, pero que como que enriquecen el lenguaje. A mí me enriquece ver los modismos que hay en las distintas regiones de España, los modismos que hay en Colombia o en la República Dominicana o en México. En México hay demasiados también, porque algunas novelas mexicanas son imposibles de entender si uno no es mexicano, ¿no? Pero sí, para mí, incluso mis delincuentes, aún los de más bajo estofa, tienen un lenguaje culto, digamos, dentro de, entendiendo por cultura no erudición, ¿no? Pero sí, yo cuido mucho el lenguaje y además corrijo muchísimo. Mis novelas están muy corregidas. Y por otro lado, el lector de mis novelas es un lector que trabaja, no es un lector pasivo. Yo siempre digo que yo escribo novelas incompletas, mis novelas están sin terminar. Mis novelas se terminan cuando alguien las lee.
Es el lector el que me ayuda a terminarlo. Por ejemplo, mis personajes no son personajes que yo describo acabadamente, al estilo de era un hombre alto de mandíbulas fuertes con manos grandes que tenía un tupé amarillo y una pajarita de cuello. No, yo doy dos o tres datos nada más, y es el lector el que llena lo que falta. Del mismo modo, en el proceso de escritura, yo creo que publico, lo que se publica es entre un 75 y un 80% de lo que yo escribí originalmente. Hay un 20 o 25% que yo quité de la escritura original, de cosas que son pertinentes, pero que yo saco porque eso obliga al lector a llenar esos claros que yo dejo. La idea con la que yo trabajo es que yo debo contar la historia en la menor cantidad de palabras posible. En contra de lo que está de moda, que es novelas interminables, yo lo que trato, yo voy a ser feliz el día que pueda contar una novela en un párrafo. Pero creo que la síntesis es muy importante, creo que la velocidad de lectura es importante. Bueno, son los valores que a mí me interesan. Y entonces el lector, cuando toma estas novelas que están sin terminar, él tiene que agregarle todas las cosas. Yo el mayor halago que recibo es cuando alguien me dice, ese personaje tuyo, Giribaldi, es igual a mi tío Andrés. Yo no conozco, fue él el que puso a su tío Andrés en la novela. Entonces es el lector el que va poblando la novela con su propia experiencia, con su biografía, con sus recuerdos. O sea que él es mi coautor. Él es el coautor conmigo de la novela, y lo bueno es que además no le tengo que pagar derechos. Y por otra parte, lo que creo que se produce es que tiene tantas novelas, esta es una novela, son tantas novelas como lectores. Y a mí hay veces que los lectores me señalan cosas que son absolutamente sorprendentes para mí y están en la novela, pero yo que nunca las pensé. ¿Me dejas leer un fragmento? Porque me parece, además, en relación a lo que decíamos, de cómo manejas tú el lenguaje, un fragmento precioso. Dice: el aguacero les recuerda a sus 15 años, la lluvia que terminaba por borrarles la memoria a los pobladores de Macondo, cuando aún era un lugar que no figuraba en el mapa de la muerte. Macondo. Creo que no hay nada más mítico, ¿no?, en la literatura, sí, en español, desde luego, que tiene el Mar de Plata de Macondo. Sí, pero tiene eso, Mar del Plata es el lugar más popular de vacaciones de Argentina, y es el lugar donde la gente va a olvidar, va a borrarse todo lo que ha vivido durante el año, todas sus penas. La llaman la ciudad feliz. Ya vemos que el feliz no tiene mucho, o que quizás, como todos los lugares turísticos, está pintado de felicidad y está decorado para que los turistas lo vean, pero detrás de la fachada hay otra cosa, ¿no? En ese sentido sería muy Macondo, claro. Sí. Y para terminar, Ernesto, tu novela ha salido en Argentina con la editorial Planeta. Sí. En España con Siruela. Así es. ¿Crees que en algún momento podremos borrar el charquito que nos separa? Charquito de nada, que tampoco... Sí. Y por fin poder leer autores hispanoamericanos con naturalidad en España y españoles allí. Sí, yo creo que eso ya está sucediendo, ¿no? Me parece. ¿Tú crees? Sí. Me parece que sí. Hay una cuestión que es decir, aquello que nos une es lo mismo que nos separa, que es el lenguaje. Y yo creo que la patria es el lenguaje. Pero con los medios de comunicación que disponemos hoy, con la permeabilidad que tienen las fronteras, sobre todo en términos de comunicación, donde yo estoy constantemente conversando, contigo a través de Facebook, con muchos amigos más, y por mail, y se va produciendo este intercambio en el cual yo sé perfectamente de qué está hablando, cuando el otro, cuando habla un español, o sé perfectamente de qué habla el otro cuando es un mexicano o lo que fuera, ¿no? Pero creo que cada vez eso va a ir avanzando cada vez más. Pero
aunque a veces que no tengo idea de lo que me han querido decir. En la presentación que hicimos en Sábados Negros, Joaquín Ibáñez dijo, no vamos a ponerle puertas al campo. Yo no tengo la más mínima idea de qué quiere decir ese dicho, pero me encantó como dicho de cualquier manera. Bueno, pues yo, nada, agradecerte que estés hoy aquí. Te desearía éxito, pero creo que no lo vas a necesitar porque la novela es espléndida, se va a vender, lo sé. Y lo más importante, creo que la gente lo va a disfrutar, sinceramente, si se acerca a cualquiera de las novelas de Ernesto Mayo, que de verdad me pareces, siempre te lo digo por Facebook, pero te lo digo ahora aquí, me pareces un maestro. Gracias. Y esperamos verte prontito con otra nueva. Claro que sí, bueno, habrá que escribirla. Anoche estuve cenando con una amiga, conversando de ciertos temas de la historia de ella, de su vida, una historia, y creo que anoche se plantó la semilla de la nueva novela de Lascano. Bueno, claro, porque Lascano termina en esta novela sin necesitar ya volver a trabajar en su vida. O sea, ¿le vamos a volver a ver trabajando o lo vas a jubilar definitivamente? No lo sé, pero lo más probable es que escriba una de Lascano joven, de Lascano recién salido de la escuela de policía. Qué bonito, será muy bonito verle vamos a con verlo, esa inocencia todavía. Vamos a verlo y cómo pierde la inocencia. Muy rápidamente. Pues nada, Ernesto, muchísimas gracias. Gracias a ti y bueno, nos veremos con la próxima. Seguro. Es que ya me he metido en otro berenjenal con esta nueva. Bueno.